Interrumpimos porque inició la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Escuchamos a la presidenta Dina Boluarte. Una entrevista, pero han empezado hoy, como que puntuales. Luego de un año, 10 meses y 15 días de nuestro gobierno, podemos decir que tenemos un país que ha vuelto a crecer económicamente, es confiable a nivel internacional y seguro para las inversiones. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, en un país sobre todo libre y democrático. Hoy, en el marco de la Constitución y de las leyes, quiero presentarles un balance de gestión en materia de crecimiento económico y de seguridad ciudadana. Crecimiento económico. El Perú viene de 10 años de lento crecimiento económico, agravado por una constante crisis política, social. El año 2023 fue un año muy difícil para todos los peruanos. Hubo graves conflictos y a esto se sumó el impacto del ciclón Yaku, entre otros. Pero si algo caracteriza a los peruanos es su vocación solidaria y su carácter resiliente ante cualquier desafío. Y en nuestro gobierno nos comprometimos a que el año 2024 sea el de la recuperación económica y las cifras así lo confirman. En agosto, la economía peruana creció 3,5%. En los primeros 8 meses del año hemos registrado un crecimiento del 2,9% y nos dirigimos con firmeza hacia una expansión superior al 3% para todo el año 2024. En estos primeros 8 meses hemos alcanzado tasas superiores al 5%, regresando así a niveles de crecimiento prepandemia. Estas cifras son tan importantes, deben darnos no solamente seguridad y confianza, sino tranquilidad en nuestra sociedad. Este crecimiento, queridos compatriotas, es un reflejo del buen desempeño que sectores claves como la minería, la manufactura, la pesca, la construcción, el comercio, los servicios y el sector agropecuario. Y este crecimiento económico se ve reflejado en el aumento, por ejemplo, del empleo formal. Entre enero y agosto, el empleo formal en nuestro país alcanzó los 5.800.000 puestos de trabajo, lo que representa un aumento del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año 2023. Es decir, más peruanos con trabajo y más ingresos para las familias. Y son los organismos internacionales quienes reafirman este buen momento económico. ¿Y cómo vamos en inversión pública? En septiembre de este año, la inversión pública a nivel nacional superó los 36.623 millones de soles, lo cual implicó un crecimiento del 24% más en comparación con lo registrado en igual periodo del año 2023. Este resultado es gracias al trabajo conjunto entre el Ejecutivo, los gobernadores y los alcaldes de todo el país. También hemos destrabado importantes megaproyectos que la burocracia tenía estancados por años, 8, 10 años, frenando la inversión pública. Tan necesaria para el país la inversión pública. Estos destraves marcarán un antes y un después en nuestra economía. Proyectos, por ejemplo, como la tercera etapa de Chavimochic en La Libertad, Alto Piura en Piura, Iruro en la frontera de Ayacucho y Arequipa
Chinecas en Ancash y Majeciguas en Arequipa. Pronto estos proyectos serán una realidad y representarán un pilar fundamental para nuestro desarrollo. Otro logro importante es el destrabe del proyecto minero Tía María, que representa una inversión superior a los 1.400 millones de dólares. La promoción de estas inversiones ha permitido que entre enero y agosto del presente año, la inversión minera alcance los 2.918 millones de dólares, 7,5% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos proyectos no solo elevarán la competitividad del Perú, sino que también posicionarán a nuestra nación a nivel internacional. Gracias a la diversidad y calidad de nuestros productos de agroexportación, que también contribuyen de manera significativa a garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y, lo más importante, crean miles de empleos en diversas regiones del país, porque tener empleo formal es el mejor camino para derrotar la pobreza. En salud, también hemos ejecutado 83 inversiones en infraestructura por más de 5.000 millones de soles, beneficiando a más de 5 millones de compatriotas. Centros de salud como Nueva Requena, Quilmaná, Pichari, La Oroya, el Hospital de Cañete, entre otros. En educación, estamos impulsando inversiones de más de 7.000 millones de soles para construir colegios modernos como ningún otro gobierno lo ha hecho. En este periodo de gobierno, año y 8 meses, hemos entregado 41 instituciones educativas, entre ellas 20 escuelas bicentenario y 21 instituciones educativas del PRONET, y terminando el año 2025 entregaremos 75 colegios modernísimos bicentenarios, adicional a ellas a los colegios que viene construyendo la Autoridad Nacional de Infraestructura. En el sector agricultura se ha entregado más de 74.000 títulos gratuitos de propiedad rural a productores agrarios de 10 regiones, así como 21.332 kits veterinarios y 4.971 cobertizos y fitotoldos en beneficio de 39.000 familias rurales en 15 regiones. En agroexportación tenemos el ritmo de crecimiento durante los primeros 7 meses del año. Hubo un aumento de 17,6%, llegando a más mercados como por ejemplo el mercado chino. En vivienda se viene impulsando el destrabe de 9 proyectos de agua potable y alcantarillado valorizados en 5.569 millones de soles para beneficiar a 2.600.000 peruanos. Cuando llegamos al gobierno nos comprometimos con nuestros compatriotas de Juliaca y a ellos les digo que estamos avanzando en el más grande proyecto de agua y saneamiento en la historia del Perú, que beneficiará a 480.000 juliaqueños. Hace más de una semana y media se ha dado la buena pro también para el agua y desagüe para Ventanilla, aquí en Lima, en nuestra capital. Y seguimos avanzando con más trabajo en saneamiento básico. Se ha desembolsado 75.120 bonos y créditos para familias del ámbito urbano que, gracias a los programas Techo Propio y Nuevo Crédito Mi Vivienda, permitirá que más peruanos cumplan el sueño de la casa propia. De esta forma hemos reducido en 6,1% la brecha habitacional urbana. En el sector transporte hemos dado pasos gigantescos y estratégicos en beneficio del Perú.
Inauguramos la ampliación del muelle sur del principal puerto del Perú, el del Callao, el muelle Bicentenario, en el que la empresa privada ha invertido 350 millones de dólares, consolidando al puerto del Callao como uno de los más importantes en Sudamérica. A fines de agosto hicimos posible la adjudicación del proyecto ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que será un motor del desarrollo para las regiones de Huancavelica y Junín, pues dinamizará el comercio, el turismo y la actividad agropecuaria. En el transporte urbano, las obras de la línea 2 del metro de Lima y Callao registran un progreso general del 64%. Más de 8 millones de pasajeros se han beneficiado con la marcha blanca de un tramo del primer metro subterráneo del país. Son estas obras y más que no me quiero extender, como el mensaje de aquel 28 de julio, que duró alrededor de 5 horas. Tenemos, por ejemplo, el tramo, la carretera central, que va a cortar, llegar desde la capital hasta querido Junín, pero llegando hasta Pasco. Le hemos dado agua y desagüe a Pasco y hay muchas más obras que quisiéramos explicarles al Perú, pero ahí estamos trabajando y estos son los resultados. Queridos compatriotas, tenemos para mañana un paro convocado por el sector transporte informal. A ellos les digo que mi solidaridad como madre, como hermana, como mujer, como hija, respecto de este crimen que es la extorsión, la criminalidad. Me duele en el alma la pérdida de vida de algunos integrantes de la familia. Nojapas Yaquicuni, Ñojapas Huajaicuni. Es mi dolor, el dolor que ustedes sienten. Por eso que a través del Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con esta lacra social que es el crimen de la extorsión, el asesinato. Seguiremos afianzando la presencia de la policía, de nuestra policía, del ejército. Y a los delincuentes extranjeros que están en nuestro país, a ellos les decimos, los botaremos del territorio nacional. No les vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio. Se ha desactivado alrededor de 78 bandas criminales. Se han capturado más de 1.800 delincuentes y entre ellos requisitoriados también. Pero acá queremos llamar también al sistema de justicia, a estos delincuentes que ponemos a disposición del Ministerio Público, pues que no los liberen y los vuelvan a poner en la calle. Tenemos que cerrar ese camino de la impunidad. No pueden caminar en libertad aquellos delincuentes que la policía los captura y pone a disposición de las autoridades del Ministerio Público o del Poder Judicial. Y el paro convocado para mañana por este sector de transporte, sin embargo, se quieren sumar a él un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú,
No se dejen sorprender, como lo que ocurrió diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Querían poner al país en un desastre total, incendiando aeropuertos, incendiando oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, centros comerciales, saqueando centros comerciales, bloqueando kilómetros y kilómetros de carreteras, impidiendo que la alimentación llegue a los mercados y haciendo que los emprendimientos pequeños fracasen. No tenemos que volver a esa historia negra. Estamos demostrando con números que el Perú está creciendo y ese es el camino por el cual debemos de seguir todos unidos, todos abrazados. Hay otro grupo que sin ganar nunca una elección democrática, pues se habían adueñado de algunos ministerios y desde allí tejían sus redes de poder. Ya no están y no van a estar en este gobierno. Ellos también se están sumando a este paro. Pues no les hagamos el juego. Y si estos extranjeros que están delinquiendo en nuestro país, y no solamente están en el Perú, están en todos los países del mundo, es porque como nunca ha habido un éxodo, desde el éxodo de la época de Moisés, han salido de un país del norte vecino alrededor de 9 millones de habitantes que están dispersos por el mundo y han llegado al país. ¿Y por qué ese éxodo de tanta cantidad de personas? Porque esos gobiernos han fracasado y no les vamos a permitir que nuestro país, que está en un crecimiento y no vamos a detenernos en esa línea de crecimiento, los vamos a capturar y los vamos a botar de nuestra patria. Hermana y hermano de nuestro querido país. Como mamá, como hija, como hermana, pero sobre todo como presidenta de la República, quisiera decirles que en 24 horas solucionamos el problema, pero no es tan fácil como ello. Este tema de la delincuencia no es de ahorita, no es que nace con este gobierno. Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre en nuestras fronteras. Y esos gobiernos siguientes han estado así como en modo avión, sin hacer nada frente a la delincuencia. Nosotros, desde las facultades que el Congreso nos ha delegado, hemos sacado 37 normas legales para hacerle frente a este crimen. Hasta el día 14 de noviembre del año pasado, les hemos dado un chance para que se puedan registrar y salieron por nuestras fronteras más de 10,000 extranjeros. No es que no estemos haciendo nada. Y ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero y aquel que no responda de manera cierta
de dónde son sus ingresos, pues ahí le vamos a caer. Y también a los señores que alquilan sus domicilios. Tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con las uñas de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos. Queridos compatriotas, tenemos que unirnos y a los hermanos del sector transporte les decimos un paro o dos, o los que pudiesen organizarse dentro del marco constitucional, y es correcto, no va a resolver el problema. Unidos todos, como peruanos, para proteger este crecimiento económico que lo estamos demostrando. Tenemos una moneda fuerte. El costo de vida está estable. Los productos en el mercado están allí, no escasean, no como en otros países de la región que ya están limitando la cantidad de alimentos que deban consumir por hogar. Acá no. Acá nos preocupamos para que no exista desabastecimiento. Estamos trabajando de manera responsable. Y seguiremos en esa línea de trabajar con cariño, con amor, para que nuestras hermanas que salen a trabajar regresen con bien a su hogar, para que las amas de casa cuando vayan al mercado regresen con bien a su hogar, para que cuando los niños, los jóvenes salgan a los colegios, a las universidades a estudiar, regresen con bien a su hogar, para que cuando los trabajadores salgan a trabajar para ganar el sol con el sudor de su frente, regresen con bien a su hogar. No están solos y el gobierno no quiere estar solo, quiere estar con ustedes en esa unidad de hermanos, de compatriotas, unidos en un solo corazón para protegernos entre todos. Y desde el Ejecutivo haremos todos los esfuerzos. No vamos a escatimar en absolutamente nada. A nuestra policía le daremos la logística necesaria para seguir enfrentando a esta delincuencia. Compraremos más camionetas, más motos, más walkie-talkies, porque también a ciencia cierta nuestra policía estaba desabastecida. Recién les estamos otorgando el presupuesto. Y cuando digo recién, no me refiero a ahorita, sino fue al inicio de este año y del año anterior también. Y si en esa unidad y en esa confianza como país generemos al extranjero y al interior también, vamos a tener mayores inversiones. Y de las inversiones vamos a poder recaudar más impuestos. Y de los impuestos vamos a poder distribuir de mejor manera para la tranquilidad de todas las hermanas y hermanos. No necesitamos odios ni violencia. Ese no es el camino. Nunca el odio ni la violencia ha generado algo positivo. Nunca. Queridas hermanas, queridos hermanos, del norte, del centro, del sur, de la costa, de la sierra y de la selva. Abracémonos y construyamos un Perú más seguro, un Perú con desarrollo, un Perú con calidad de vida. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, se llevará a cabo la intervención de 6 medios de comunicación con la formulación de una pregunta por cada medio. Cabe destacar que será solamente una pregunta
por medio. En primer lugar, Omar Jordán, de Canal N. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes. Ministros, buenas tardes. Se ha conocido hace algunos días esta aprobación para invitarla a usted a la Comisión de Fiscalización para poder responder respecto a diversos aspectos, principalmente el tema del cofre. Si bien este tema por parte del Ejecutivo o por parte de la Secretaría se ha señalado de que es un tema reservado, pero ya la información también lo está manejando el Ministerio Público. ¿Usted va a acudir a la citación de la Comisión de Fiscalización? Si no es así, por un tema de transparencia, ¿no sería conveniente que se pueda responder o en todo caso que la Comisión de Fiscalización acuda a Palacio de Gobierno y si esto podría verse de alguna manera, si no considera que sea tan público por un tema de seguridad, verse a nivel interno con la Comisión de Fiscalización? Porque esto ha generado polémica y todavía continúa generando el tema en el tapete respecto a la situación del cofre y sobre la posible fuga de Vladimir Cerrón. Buenas tardes. Muchas gracias, señor de Canal. ¿Cuál es su nombre? Omar. La Presidenta de la República tiene sendas denuncias y nunca me he negado a asistir en cuanto se me cite. Respecto de esta invitación, supongo que es así, de fiscalización, estaremos contestando dentro del marco que corresponda contestar. Y como quiera que ya este tema del cofre está en el ámbito de la Fiscalía, esperemos también asistir en cuanto se nos notifique y ustedes, la prensa, al término de este proceso de investigación, serán los primeros en enterarse de la verdad de los hechos. Pero sí quiero tomar parte de su pregunta cuando dice el tema de Vladimir Cerrón. Le quiero decir a la población peruana, a ti, hermana, madre de familia, trabajadora, profesional, abogada, a todos los peruanos, el cofre, la única persona que usa el cofre, y son 5 vehículos asignados a la Presidencia de la República, no de ahorita, de siempre. La única persona que sube a los vehículos denominados cofre es la Presidenta de la República, y la Presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú, frente a nuestros hermanos de la patria. No protejo a ningún prófugo. Y más bien quienes los estén por ahí escondiendo, que lo entreguen, porque serán cómplices de no responder a la justicia. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Seguidamente, pregunta de Natalie Mesa, de RPP. Presidenta, buenas tardes. Estamos en vivo para RPP. Presidenta, usted ha hablado de la situación del Congreso de la República y también ha hablado del tema de los extranjeros que están en nuestro país. Presidenta, en concreto, ¿quién dejó abiertas las fronteras según usted y quién es el responsable de no haberlo cerrado en todo este periodo de tiempo? Gracias. Gracias. Esta pregunta la voy a pasar al superintendente de Migraciones. Gracias. Señora Presidenta, con su permiso. Recordemos que el Perú viene pasando por un momento histórico. Nunca en el Perú hemos tenido tantos extranjeros como en esta época. La información estadística que se tiene incluso después de la Guerra del Pacífico es que entre el siglo XX y hasta el 2017 el porcentaje de ciudadanos extranjeros en el Perú era menos del 1%. Ahora es obvio que la situación cambió y el incremento de ciudadanos extranjeros, que no solamente son de una nacionalidad, sino responde a múltiples sucesos que están aconteciendo en todo el planeta, exige una movilidad humana.
Tenemos lo más impactante, obviamente, es la migración venezolana al Perú, que se da desde el 2017 hasta el 2019 y en lo sucesivo. Recordemos que en nuestras fronteras, el Perú tiene 7.073 kilómetros de frontera. La Superintendencia Nacional de Migraciones controla los ingresos y salidas por los puestos debidamente autorizados. Esa es la función que tiene la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y a partir del control migratorio, obviamente la identificación correcta de cada uno de los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país y quienes están aquí para realizar alguna labor en específico. Situaciones de carácter humanitario también se consideran a partir de los tratados de los cuales el Perú es parte y además que se les reconoce de manera mundial, calidades migratorias humanitarias o solicitantes de refugio. Todo esto obviamente lo está trabajando y lo venimos trabajando desde el sector. Y lo más importante es que desde el año 2023, cuando se ha actualizado la norma migratoria, se han incluido dos conceptos fundamentales: el principio de soberanía y los principios de seguridad. Situación que es una nueva fórmula dentro de la gestión migratoria, no solamente el respeto por los derechos humanos, sino también el principio de seguridad, tanto de las personas que vienen, porque acordemos que detrás de esto también hay organizaciones criminales de tráfico de migrantes y de trata de personas, sino y fundamentalmente para los peruanos quienes acogemos de buena fe a todos los extranjeros que vienen a nuestra patria. Recordemos también de una cantidad importante de peruanos que están fuera de nuestro país y cada vez en un número mayor. Muchas gracias, señor superintendente. Enseguida, pregunta de Kenneth Vargas de Willax. Buenas tardes con todos. A la presidenta, buenas tardes. Bueno, es óptimo este momento un poco para que la ciudadanía vea ciertos temas, ¿no? Y se puedan aclarar. Por ejemplo, un sector de transportistas y empresarios de Gamarra están pidiendo cambios en el gabinete. Se viene la PET y no sé qué imagen vamos a dejar, sabiendo que muchos mercados están siendo casi bombardeados con bombas, pirotécnicos, atentados, granadas, etcétera. No sé qué imagen vamos a proyectar en la PET, pero para muchos especialistas de la seguridad ciudadana se necesita al mando un jefe de gabinete experto en seguridad ciudadana. El segundo punto es, bueno, lo elemental, lo que consultaba mi colega, ¿por qué razón el oficial o suboficial Félix Montalvo, con su abogado, ha asegurado en un dominical que usted en febrero del 2024 o en verano del 2024 viajó con el cofre y llegó hasta el condominio Míconos o Mykonos? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Eso lo acaba de aseverar el abogado, más en compañía de este suboficial, que es, por ejemplo, el chofer, en ese caso que es el chofer de la Molia. Hay otras preguntas, pero creo que se necesita todo un gabinete impresionante por las carpetas fiscales que se tienen para contestarlas, pero por supuesto a su momento se verá. Gracias. Kenneth de Willax, escoge cuál de tus preguntas te respondo, porque es una pregunta por prensa. Bueno, la ciudadanía se hará la pregunta de la primera. Correcto, gracias. Correcto. Respecto de lo que el señor Montalvo, que fue el chofer del vehículo del cofre, le contesté hace unos instantes al señor de Canal N. Gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Si haces la pregunta, Kenneth, tienes que estar concentrado y no distraído, discúlpame. Muchas gracias, señora presidenta. Se reitera y se agradece la formulación de una pregunta por medio. A continuación, pregunta de Yanela Aguirre de Exitosa. Buenas tardes, presidenta. Hemos escuchado con atención parte de su balance. ¿Sabe cuál es el problema? Que la población no le cree. Y reflejo de ello es la encuesta que el día de hoy ha sacado CPI y Exitosa, donde ha arrojado que el 93.2% de la ciudadanía a la cual usted se refiere señala que considera que el gobierno ha fracasado en esta lucha contra el crimen organizado. Y esto tendría que ver mucha referencia con el ministro del Interior, que a usted
todavía mantiene pese a los errores graves que ha cometido en los últimos días? ¿Lo va finalmente a retirar o qué acciones va a tomar al respecto? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Yanela Aguirre. Yanela, a ver, el 93% dice de desaprobación. Esta cifra me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes. Créeme que me preocuparía. Nosotros y el Ejecutivo sabemos lo que estamos haciendo diariamente en todo el territorio nacional y el cariño con el que somos recibidos a nivel nacional nos demuestra lo contrario a lo que dicen estos números de las encuestadoras. Respecto del gabinete, o en este caso en particular del ministro del Interior, créanme de que asumir un ministerio no es como que un trabajo meramente administrativo, es mucho más complejo. Y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados. El trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional, las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados, de cuántas bandas desarticuladas, de cuántas organizaciones criminales desactivadas. Ahí están los resultados. Tenemos que darle la oportunidad a los ministros a que den seguramente mayores resultados. El cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión pública. Los que saben de gestión pública entienden de lo que estoy hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Seguidamente, pregunta de Jorge Madico, de Panamericana. Gracias. Muy buenas tardes. Entiendo y me parece saludable, de hecho, que se acerque a la población a través de esta conferencia y diga y se defienda, haga un balance de su gestión. Sin embargo, quizás la población tiene un balance diferente. Por ejemplo, la investigación por delito de corrupción y enriquecimiento ilícito por el caso Rolex. En julio ya se han sumado 20 investigaciones preparatorias por las muertes en las protestas a las que usted ha hecho referencia. Los casos Los Guayquis en la sombra, que involucra a su hermano Nicanor Boluarte, investigado por organización criminal y tráfico de influencias. Y el caso del Cofre, que precisamente es presuntamente la voz del ministro Santibáñez, quien la ha terminado también alcanzando usted a su figura. ¿Por qué ha esperado 100 días para recién salir a hablar, ya cuando tenemos la crisis de inseguridad ciudadana encima? Y ya lo ha dicho mi compañera Yanela, su figura, la figura presidencial, la de usted, está completamente dañada. ¿Por qué ha esperado tanto? Es la pregunta. Y un comentario también, quizás a todos estos casos a los que he hecho referencia, debería aprovechar de una vez que aquí están las cámaras y mencionar y explicar caso por caso, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Tu pregunta es un tanto política, pero te vamos a responder. El cargo de presidenta de la República, y hace unos instantes dije, los que entienden de gestión pública saben de lo que voy a decir y saben de lo que estoy hablando. El administrar un país complejo como es el Perú no es simple, no es sencillo, no es fácil. No es que yo me siente y empiece a hablar. Es complejo, créeme, Jorge. Y eso ocupa mi tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año. Ahora, usted dice de que la figura presidencial está siendo
dañada y todo lo demás. Yo te pregunto, Jorge, si todos los días, a través de mis micrófonos y mis cámaras, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, ¿qué pensarían de ti? Pero sí le digo a la población peruana, a las hermanas y hermanos del Perú, que saben que estamos llegando no solamente a las capitales, sino a las zonas más alejadas de nuestro Perú. Esta presidenta ha entrado a gobernar aquel 7 de diciembre, y te recuerdo, Jorge, luego de un golpe de Estado en el que se había indicado que se cierre el Ministerio Público, que se cierre el Poder Judicial, que se cierre el Tribunal Constitucional, que se cierre la Junta Nacional de Justicia, que se cierre la Defensoría del Pueblo y se capture a la Fiscal de la Nación y se cierre el Congreso. En esas circunstancias asumí la presidencia de la República y dije en el Congreso, dirigiéndome a la población peruana, que vamos a gobernar con las manos limpias, y mis manos están limpias. No tengo ninguna investigación por actos de corrupción, sino por aquellas cosas que han inventado y lo han puesto en la prensa. Y lamentablemente el Ministerio Público al parecer se ha convertido en mesa de partes de la prensa, de alguna prensa, y generan carpetas fiscales. Y como toda ciudadana, yo voy a acudir a las diligencias que se me notifiquen y ustedes se van a enterar que a la larga del tiempo todas ellas se van a archivar porque no tiene ni pie ni cabeza para haber abierto una carpeta fiscal. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, Salvador Sampén, de Latina. Buenas tardes, presidenta. No es muy difícil que nos diga a quién fue a visitar al condominio de Mykonos en febrero. Es por transparencia, para que precisamente no mintamos, como usted está diciendo. Y si no es tan difícil, si es difícil gobernar un país como acaba de mencionar, ¿por qué regresó sin seguridad al día siguiente? ¿O por qué el cofre permaneció en la comisaría de Asia y regresó sin usted al día siguiente? Esa pregunta, por favor. ¿Cuál es su nombre, señor? Salvador. Salvador, con el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quienes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia. Con más razón, y no estoy debatiendo contigo, Salvador, con más razón, Salvador, con más razón, siendo la presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece. Y es falso lo que dice Salvador, que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Y dije al inicio que la presidenta de la República usa 5 vehículos. Efectivamente fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo. Quizá no me conozcas un poquito más, Jorge, pero esta presidenta, como cualquier persona, pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, unas palabras finales de la señora presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Muchas gracias.
Finalizando, quiero resumir aquello que mi gobierno ha realizado, como la economía peruana viene creciendo en estos 5 meses de manera sostenida. El sol peruano es la moneda más fuerte de la región y una de las 10 monedas más sólidas del mundo. Crece el empleo formal en nuestro país, alcanzando los 5.800.000 puestos de trabajo. Megaproyectos destrabados como Chavimochic, Alto Piura, Chinecas, Majesihuas y Amarilla. Enfrentamos a la delincuencia, por eso hemos detenido a más de 1.800 criminales y desarticulado a más de 78 bandas delictivas. Y desde este foro y en adelante seguro tendré más proximidad con la prensa para conversar y, como dice Jorge, no esperar tanto tiempo para conversar sobre asuntos que le interesan al pueblo peruano de lo que el Ejecutivo viene realizando. Me comprometo con ello, con ustedes, hermanas y hermanos del Perú, pero sobre todo, siempre voy a llamar a la unidad, al diálogo. A todos y todas, las puertas de Palacio siempre estarán abiertas para que podamos conversar, dialogar, inclusive de las diferencias o de las discrepancias, podemos concluir en algo positivo por la patria. El Perú nos necesita a todos unidos, no divididos y no con odios. Que vive el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. La conferencia de prensa ofrecida por la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Debe estar contento el ministro del Interior porque ha sido defendido por la Presidenta Dina Boluarte. Se le preguntó si retiraría al ministro del Interior y lo que ha dicho, hay que darle tiempo para mostrar resultados. Las cifras hablan, porque dicen que tienen logros importantes en materia de inseguridad ciudadana y que los cambios, digamos, rápidos, intempestivos de ministros generan desestabilización en la gestión pública, ha dicho. Se le ha preguntado reiteradamente sobre la presencia del cofre en este balneario en Asia. ¿Qué es lo que ha dicho? Que ella no encubre corruptos. Ha exhortado a quienes protegen a Vladimir Cerrón a que lo entreguen para que no sean cómplices. Ha dicho, yo no protejo a ningún prófugo. Y si es que acudirá, también se le ha preguntado a la Comisión de Fiscalización del Congreso, precisamente porque tiene vinculación con el caso del cofre, ha dicho que ella nunca se ha negado a asistir a las citaciones que se le han cursado, que en ese particular responderá por la vía correspondiente y que más bien si es que el Ministerio Público, que están más bien esperando que el Ministerio Público la cite para acudir. Respecto a los delincuentes extranjeros, atención, ha dicho que votarán los votaremos del territorio nacional. Ha dicho, y se ha referido puntualmente a los venezolanos, ¿no? Cuestionó, sabemos quién dejó las fronteras abiertas, esos gobiernos siguientes que no hicieron nada contra la delincuencia. Ha subrayado que su gobierno ha sacado 37 normas legales, entonces ha dicho que Migraciones hará un registro de todo venezolano que trabaje lícitamente. Se les obligará a presentar contrato de trabajo y contrato de alquiler, se les hará seguimiento financiero a las cuentas que tengan y también se hará seguimiento financiero a las cuentas desde donde se envían divisas hacia afuera. Y ha dicho, caminaremos con la SUNAT para controlar a los que alquilan viviendas y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos. Eso en materia de seguridad ciudadana. Me quedo con esta actitud desafiante de la presidenta para con los colegas que han estado ahí planteándole preguntas que tienen que ver con su discurso, no tan transparente, por decirlo menos, ¿no? Ahí la presidenta se fastidió y lo que ha dicho, ¿no? ¿Por qué se ha demorado tanto en responder? Al día 100 o un poco más, finalmente ha hecho esta especie de conferencia de prensa sui generis. ¿Y qué es lo que ha dicho? Nuevamente ha insistido en un discurso que ya le conocemos, que es la victimización. Porque lo que ha dicho es, si todos los días a través de las cámaras te insultan, te difaman, te mienten,
¿qué van a pensar de ti? ¿No? Entonces ella dice, no tengo ninguna investigación por actos de corrupción, sino por actos que se han inventado y que han sido acogidos por el Ministerio Público, que se ha convertido en mesa de partes de alguna prensa, nuevamente desde el Ejecutivo, propiciando el enfrentamiento entre instituciones que deberían estar unidas para, precisamente, articuladamente, enfrentar y combatir la inseguridad ciudadana. Muy fastidiada cuando se le ha insistido respecto al cofre, su presencia ahí en Asia, y empezó, para hacerlo con justicia, y cerró hablando del crecimiento económico que ha experimentado al Perú. Todo con cargo a verificarlo con los economistas que entienden de esto, así como la presidenta tantas veces ha subrayado, si entiendes de los que entendemos de gestión pública, ¿no? O sea, como minimizando, escueleando a los colegas que están ahí, que por su carrera y su preparación también entienden, señora.